Sexto, el Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales en materia de educación superior y de ciencia, tecnología e innovación a más tardar en el año 2020. Séptimo, el Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación secundaria correspondiente a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la publicación de este decreto. Octavo, las legislaturas de los estados en el ámbito de su competencia tendrán el plazo de 1 año para armonizar el marco jurídico en la materia conforme a este decreto. Noveno, para la integración de la primera junta directiva del organismo al que se refiere la fracción novena del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores designará a sus 5 integrantes en un plazo de 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, con una prórroga de hasta 15 días naturales, con el fin de asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán. Estos se harán por los periodos siguientes. 1. 2 nombramientos por un periodo de 5 años. 2 nombramientos por un periodo de 6 años. Y 3, un nombramiento por un periodo de 7 años. En la integración del Consejo Técnico de Educación, la Cámara de Senadores designará a sus 7 miembros en un plazo máximo de 60 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto. 4 de ellos deberán ser representantes de los diversos tipos y modalidades de la educación. Para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, estos se harán por los periodos siguientes. 1. 3 nombramientos por un periodo de 3 años. 2. 3 nombramientos por un periodo de 4 años. Y 3, un nombramiento por un periodo de 5 años. Para la designación de los integrantes de la Junta Directiva y del Consejo Técnico, el Senado de la República emitirá convocatoria pública a fin de que las instituciones educativas, organismos de la sociedad civil organizada y sociedad en general presenten propuestas. La Junta de Coordinación Política acordará los procedimientos para su elección. La Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación asumirán sus funciones para ejercer las facultades que les otorga este decreto una vez que entre en vigor la legislación del organismo para la mejora continua de la educación que expida el Congreso de la Unión. 10. Las asignaciones presupuestales, así como los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, formarán parte del organismo al que se refiere el artículo 3º, fracción novena de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez constituida la Junta Directiva, será la encargada de dar cumplimiento a esta disposición, con independencia de las atribuciones que correspondan a este proceso a otras autoridades. Además, realizará todas aquellas para el funcionamiento del organismo. Hasta la designación de la Junta Directiva que realice la Cámara de Senadores en los términos del artículo 8º transitorio, se nombrará como coordinador de administración a quien fungía como titular de la Unidad de Administración del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a quien dispondrá las medidas administrativas y financieras para el funcionamiento del mismo, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones. Primera, administrar y controlar los recursos humanos, presupuesto, recursos financieros, bienes y servicios, servicios tecnológicos, asuntos jurídicos y mejora de la gestión del organismo. Segundo, dar seguimiento a los procesos de planeación y promoción, así como su implementación con la participación de las unidades administrativas. Tercero, dar continuidad a las disposiciones que rijan las relaciones laborales y llevar a cabo los procesos de reclutamiento, selección, nómina y remuneraciones, servicios y capacitación al personal. Cuarto, supervisar las acciones para el desarrollo y seguimiento de los procesos de adquisición, almacenamiento, distribución, control y mantenimiento de los recursos materiales, así como de los servicios generales del instituto. Quinto, suscribir
Los instrumentos jurídicos en materia de administración del instituto. Sexto, dirigir las estrategias de tecnologías de la información del organismo y el desarrollo de herramientas informáticas y sistemas de comunicación y tecnológicos, así como la prestación de servicios informáticos y de soporte técnico con la participación de las unidades administrativas. Séptimo, establecer las estrategias para representar legalmente al organismo en toda clase de juicios, procedimientos administrativos e investigaciones ante los tribunales y otras autoridades. Octavo, coordinar la atención y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. Y noveno, determinar las acciones para atender las auditorías de las instancias fiscalizadoras en coordinación con las unidades administrativas. En un plazo de 15 días a partir de la vigencia de este decreto, el coordinador de administración deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación un informe acerca de la situación del instituto que incluya el balance financiero correspondiente. Los derechos laborales de los servidores públicos del actual Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se respetarán conforme a la ley. El acervo de información estadística, indicadores, estudios, bases de datos, informes y cualquier otro documento público o por publicar elaborado o en posesión del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es patrimonio público y deberá ser puesto a disposición de la ciudadanía en un portal público accesible con la debida protección de datos personales y de fácil manejo en un plazo de 90 días a partir de la publicación de este decreto. 11. Para la integración de los planes y programas a los que se refiere el artículo 3 en su párrafo 11, el Ejecutivo Federal considerará el carácter local, contextual y situacional del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de las escuelas normales, la ley respectiva en materia de educación superior establecerá los criterios para su desarrollo institucional y regional, la actualización de sus planes y programas de estudio para promover la superación académica y contribuir a la mejora de la educación, así como el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento. Para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo 9 del artículo 3, el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor de las presentes disposiciones, definirá una estrategia nacional de mejora de las escuelas normales, la cual establecerá acciones para su fortalecimiento. 12. Para atender la educación inicial referida en el artículo 3, el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de su entrada en vigor de estas disposiciones, definirá una estrategia nacional de atención a la primera infancia, en la cual se determinará la gradualidad de su impartición y financiamiento. 13. La Autoridad Educativa Federal mantendrá sus facultades y atribuciones correspondientes para la impartición de la educación inicial básica, incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros de educación básica en el ámbito de la Ciudad de México, mientras se lleve a cabo la descentralización de los servicios educativos y la transferencia de los recursos humanos, materiales y presupuestales conforme al acuerdo que celebre la Federación y el Gobierno de la Ciudad de México. 14. La legislación secundaria, en los aspectos que así lo ameriten, determinará la gradualidad para la implementación de lo contenido en este decreto, y la Cámara de Diputados anualmente en el presupuesto de egresos de la Federación aprobará las previsiones presupuestales necesarias para el cumplimiento progresivo de las mismas. La Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación que corresponda aprobará los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción quinta del artículo 3 constitucional. 15.
Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal de las entidades federativas y de los municipios, en términos de las fracciones octava y décima del artículo 3 de esta Constitución. Adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura. 16. Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 constitucional, apartado B. Con fundamento en este decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, prevaleciendo siempre la Rectoría del Estado. 17. La ley secundaria definirá que dentro de los consejos técnicos escolares se integrará un comité de planeación y evaluación para formular un programa de mejora continua que contemple de manera integral la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos y el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales. Dichos programas tendrán un carácter multianual, definirán objetivos y metas, los cuales serán evaluados por el comité referido. 18. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, fracción segunda, inciso F, el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor de las presentes disposiciones, definirá una estrategia nacional de inclusión educativa, la cual establecerá acciones y etapas para su cumplimiento progresivo. La educación especial en sus diferentes modalidades se impartirá en situaciones excepcionales. Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 9 de mayo de 2019. Rúbrica: senador Martín Batres Guadarrama, presidente; senador Antares Vázquez Alatorre, secretaria; y se emite a las honorables legislaturas de los estados para los efectos constitucionales. Ciudad de México, a 9 de mayo del 2019, doctor Arturo Sarita, secretario general de los servicios parlamentarios. Es cuanto, diputada presidenta.